cultura de trabajo de un gran personaje de la historia. El día de hoy con Virgilio Gómez vamos a estar platicando acerca de Walt Disney. Así que, ¿cómo estás, Virgilio? Te doy la bienvenida en esta mañana lluviosa. Mañanita lluviosa pero sabrosa. Sabrosa, eso, lluviosa pero sabrosa. Claro, ¿cómo estás, Cristina? Mitad de semana ya, tan rápido. Pues se nos fue rápido. Pues yo estoy encantada, sorprendida, porque Walt Disney creo que es uno de los grandes líderes que ha tenido el mundo. Y justamente estaba yo leyendo sobre la cultura de trabajo de esta empresa, porque es toda una cultura de trabajo. Claro. Y me llama la atención que cuando tú vas a Disney, por ejemplo, a The Happiest Place on Earth, a este lugar de la felicidad, el más feliz de la tierra. Si traes el pase para Sí, entrar rápido, si no es el... Ahora. Exactamente. Tienes toda la razón. Pequeño detalle. En fin, si llegas con los despachadores del parque de diversiones o del restaurante de Disney y les preguntas ¿en qué trabajas? No te dicen así tal cual lo que hacen. Ellos te dicen que o trabajan en el negocio de la felicidad humana. Claro. O sea, qué interesante el enfoque. Es una perspectiva totalmente diferente. O sea, ahí ya no te ven como cliente. Ahí te ven como un invitado a la fiesta, y ¿no? Que te quieren hacer feliz. Y cada quien tiene un misión. rol. Exactamente. Cada quien tiene un rol que juega para hacer feliz a los invitados. Es una mentalidad totalmente diferente a la común que tienen las empresas del servicio al cliente, ¿verdad? Las áreas muy específicas y organizadas. Sí, porque si a ti te toca, por ejemplo, servir las cocas y te preguntan ¿en qué trabajas? Pues yo sirvo las cocas. Así es. Soy mesero. Así es. Por ejemplo, eso diríamos aquí. Y en esta empresa te enseñan o te entrenan para decir, yo hago feliz a la gente. Claro, y todo esto es parte del show. O sea, estar ya físicamente en el parque de diversiones es estar dentro de un show. ¿Estás de acuerdo? Dentro de un espectáculo. Entonces, todos los que están ahí son actores. Es un cambio de mentalidad, es lo que te digo. Como cuando hablábamos del café de la Sirenita, donde te dicen, es que no vendemos café. Nosotros vendemos experiencias a través del café. Y entonces aquí no vienes a un parque de diversiones, vienes a un show, ¿verdad? Donde estás inmerso desde que entras, quizá desde antes, y todos son actores. Pero... pues antes de llegar ahí, ¿qué te parece si hablamos del personaje principal, ¿no? De cómo es que surge la genialidad y de dónde venía, ¿verdad? Porque es bien interesante para toda la gente que nos escucha, pues que entiendan que él no nace con la estrella, ¿no? Él realmente nace en una familia súper pobre. Sí. Sí, claro, su padre era carpintero, entre otras cosas, porque tuvo muchos trabajos en donde en realidad no fue exitoso. Su padre. Su padre. Su padre fue quien tuvo muchos trabajos. Sí, claro, él también. Pero sí, y él tuvo muchos fracasos también. Pero eso es lo padre, de entender que fue una persona que se formó a base de mucho esfuerzo, a base de tener un sueño y nunca darse por vencido. O sea, nació siendo genio. No, claro que no. Entonces, déjame te platico tantito. O sea, nace en una familia donde el papá era muy pobre, era carpintero, intentó tener diversos trabajos y diversos emprendimientos que no funcionaron, como por ejemplo, pues fue granjero. De ahí trabajó Disney, Walt Disney trabajó muy duro, o sea, su papá era duro, era recio y los ponía a trabajar a todos sus hermanos, eran 5 hermanos que tenía, muy duramente en el campo. No funcionó, luego se mudan y tienen una empresa de jalea. Ponen una empresa de jalea porque pues al señor se le ocurrió que en ese momento era algo que iba a funcionar muy bien. Tampoco fue exitoso. También Walt Disney trabajó repartiendo periódicos. Entonces, es muy interesante ver que en su infancia vivió la pobreza, tuvo una vida de mucho esfuerzo y que incluso el trabajar arduamente de niño hizo que en la escuela no fuera tan bueno. Entonces, todo ese espectáculo tenemos ya desde chiquito, pero él tenía siempre muy claro que le gustaba dibujar. ¿Sabes qué? Me gusta dibujar, es mi pasión, lo hacía. O sea, tenía talento para a lo mejor en ese momento tendría un talento nato para el dibujo, porque no cualquier niño puede dibujar bien. Yo jamás he aprendido, no he pasado de las bolitas y los palitos. Por ejemplo, ¿no? Entonces aquí está ya un ejemplo de la vida real. Pero bueno, vamos más allá. Cuando ya finalmente sí se gradúa de la escuela, él se muda con su hermano Roy y empiezan a vivir juntos, y ya es cuando él empieza a crear sus primeras empresas de dibujo animado. ¿Sí? Que las vendía a las distribuidoras que salían, haz de cuenta, anteriormente, las películas primeras, antes de la película te ponían un corto de 5 minutos de un dibujo animado,
que muchas veces las primeras no tenían ni siquiera el sonido sincronizado, como las películas mudas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, el ratoncito. Bueno, ahí viene lo interesante, ¿no? ¿Qué sucede? Él empieza con un éxito que es Alicia en el País de las Maravillas, donde traía a una niña del mundo real a un mundo animado. Y esa fue digamos, la primera innovación real fuerte que tuvo Walt Disney, donde empieza a pensar diferente, que es lo que lo está caracterizando a lo largo de su vida. Piensa diferente, un modo diferente de hacer las cosas. Entonces, antes sí era común que tú, por ejemplo, tuvieras, en vez de traerte a una persona de la vida real, a las caricaturas te traes un personaje de caricatura al mundo real, claro. Y eso es lo que la gente hacía. Al revés. Y aquí fue totalmente diferente al revés y llamó mucho la atención. Cabe aclarar que él crea, por ejemplo, un personaje después que es el conejo Oswald, que es digamos, el antecesor de Mickey. Y el conejo Oswald se lo roban. Le roban los derechos. Digamos, ahorita decimos que se lo roban, ¿verdad? ¿Quién se lo roba? Los derechos eran de la distribuidora. No eran de Walt Disney. De él, o sea, no eran de él. No eran de él. Entonces, digamos que fue a lo mejor muy ingenuo en ese momento, al firmar los contratos y todo, pero también lo que se dice es que antiguamente así era. El distribuidor, vamos a llamarle Universal, tenía los derechos sobre los personajes. Como era lo que se acostumbraba. Era lo que se acostumbraba. Pero para él fue una sorpresa cuando de alguna manera terminan su contrato y le dicen, pero el conejito es mío, ¿no? Y bueno, ¿dónde está el conejo Oswald hoy día? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Creo que de repente lo sacan en algún juego de video, a lo mejor ya recuperaron ahí los derechos. Pero si te fijas, poco tiempo después en un viaje a Nueva York en un tren. Si te fijas, el conejo Oswald, ahorita conseguimos una imagen para pasársela, se parece mucho al Mickey. Es lo que te iba a decir. O sea, la genialidad es, le corto las orejas, sí, las hago redondas, igual a esta Mickey Mouse, ¿no? Pero fíjate, vale la pena que se vayan preparando, que se vayan a Facebook, Dominio Medios, y ahorita tratamos de ponerles esta imagen en pantalla para hacer esta comparación, porque sí sorprende. Sí. Ahora, el que tiene talento, como dicen, un buen gallo donde quiera canta. Así es. O sea, el que tiene talento, lo tiene. Así es. Entonces, bueno, me robaste el conejo, pero tengo el ratón, ¿no? Y la verdad es que sí es algo muy, muy, muy similar a lo que era el conejito Oswald, ¿no? Total, al final de cuentas, ahí empieza, ahora sí que una carrera donde protege la figura, el carácter, y empieza un éxito, porque fíjate que ahí ahora vuelve una nueva innovación, valga la redundancia, donde es un dibujo animado donde sale Mickey Mouse, ¿verdad? Por primera vez en sincronía con música y audio, que es la innovación que saca Walt Disney, donde entra en aquella película donde está en un bote de vapor, Mickey Mouse, y que va manejando la típica, que todos tenemos en la exacto, blanco y negro, ¿verdad? Pero ya venía sincronizado el audio y la música con todo lo que decía el ratoncito. Entonces, ahí vemos nuevamente las características del pensamiento innovador de Walt Disney. Y ya de ahí, vámonos así rápido a decir, bueno, tuvo éxitos y fracasos. Por ejemplo, grandes éxitos como lo que fue Bambi, por ejemplo, la película de Bambi, la película de Blancanieves, pero también hubo fracasos bien interesantes como Pinocho y como Fantasía, y que fueron obras de arte de la cinematografía, pero comercialmente no fueron buenos. Comercialmente le pegaron muy duro a los estudios, que casi se pueden ir a la quiebra en algunos momentos. Entonces, podemos hablar de que él vivió altas y vivió bajas, y seguía innovando en todas las características. Una de las principales características que sacan los dibujos animados es, por ejemplo, en Blancanieves, fue la primera película animada de larga duración. O sea, no era una caricatura breve de 5 minutos o 20 minutos. Porque antes así era. Que antes así era. Entonces, él se arriesga todo lo que tenía económicamente por esta película. Y la verdad es que nadie sabía si iba a ser o no iba a ser un éxito. Y fue buenísima. Y sigue además siendo. Fue parteaguas. O sea, deja tú que haya tenido éxito la película. Porque a partir de ahí vienen nuevas y nuevas y nuevas películas de dibujos animados. No, y es cuando surge toda esta historia de las princesas y los príncipes. Claro que sí, porque definitivamente que fue por donde él se fue. Se fue por la historia de príncipes y princesas. Y piratas. O sea, si tú te pones a pensar cómo se enfoca hasta hace poquito Disney en el tema de niños y niñas, es a las niñas pones los príncipes y princesas, ¿verdad? El romance,
y a los niños pones el mundo de piratas, ya sea Peter Pan, Capitán Garfio y todo eso. Padrísimas. Sigue siendo padrísimo y a los niños y las niñas les siguen cantando, ¿verdad? Claro, le siguen matizando, ahora las princesas son valientes, ¿verdad? Sí. Y son líderes y todo eso, es que para adaptarse al mundo normal. Era justo y necesario, Virgilio. A ver, ahí tenemos el video que mencionabas hace unos segundos. Facebook, Dominio Medios. Ajá. Sale el conejito Oswald. Ok. Es el conejito. Ese es un conejo, claro. Es el conejito que salió o que surgió previo. Y tú te puedes ver cómo los rasgos característicos de la ropa, de la nariz, inclusive de cómo es la cara, pues es muy, muy, muy similar a lo que luego fue Mickey Mouse. Sí, sí, exacto. Como dices tú, nada más le cortas las orejas. Nada más le cortas las orejas. Es mismo blanco con negro. Ahí está, mira, hasta los shorts. Y como dices, o sea, Mickey Mouse trascendió como personaje en la historia. Y el conejo ¿o no? No, porque la persona detrás del conejo, detrás del ratón, hizo o no hizo lo que tenía que hacer para hacerlo un éxito. Ahora, ¿cómo lo hacía? ¿Sí? Vamos a hablar del proceso creativo. No sé si ahorita tenemos tiempo para hablar del proceso creativo y si no nos vamos a... Sí. ¿Sí? Porque está bien interesante y si no, pues partimos y seguimos hablando de él. Va. Existe una metodología de creatividad que es cómo lo hacía Walt Disney con su equipo de trabajo, que se puede replicar en los negocios, en las empresas o incluso a nivel personal. Entonces decimos que había 3 caracteres o 3 perspectivas que tenía que pasar cualquier proyecto para hacerlo realidad. La primera fase o la primera perspectiva es la del soñador. Entonces, Walt Disney llevaba a su equipo de trabajo al cuarto de los sueños. Tenían un cuarto. Tenían un cuarto de los sueños y en este cuarto lo que hacían, obviamente, por ejemplo, la idea central estaba en la mesa y todo el equipo estaba situado alrededor de la idea central y ahí se valía todo. O sea, una lluvia de ideas donde no podías criticar nada, no podías decir... Pero era una lluvia de ideas como muy hands-on, ¿no? O sea, como con, digamos, la idea sobre la mesa y todo el mundo la podía manipular. Todo el mundo podía hacer lo que quisiera con ella y decir lo que quisiera y todo era bienvenido. Así que rienda suelta, posibilidades sin límites. Darle vuelo a la hilata. Exactamente. Entonces, bueno, desde una perspectiva crítica podemos decir que el proceso en sí es muy, muy libre para ir hasta donde la imaginación te lleve. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa, Virgilio, y regresamos, retomamos esta idea. Nos vamos a la pausa con estas imágenes de Disney. Con Virgilio Gómez, especialista en liderazgo e innovación, y un claro y vivo ejemplo de lo que fue aplicar innovación en la industria y en tu trabajo, lo hizo de esta manera Walt Disney. Y hoy podemos disfrutar todos, bueno, de un sinfín de cosas, de cuentos maravillosos, por cierto, que van de acuerdo a la época, de parques de diversiones temáticos increíbles, películas, restaurantes que tienen que ver con los personajes. Es un mundo de diversión. El mundo del entretenimiento, ¿verdad? Que al final lo siguen integrando con... Y entretenimiento sano. Claro. Porque no es tan fácil quedarte siempre, permanecer siempre en esa línea. Exacto. Blanca. Exacto. ¿Verdad? Muy claro que sí. Estábamos en la fase primaria de creatividad del equipo. De los sueños. En el cuarto de los sueños, ¿no? Entonces, donde decíamos, todo es válido en este momento, la gente se ponía alrededor de la idea, la manoseaba, la cambiaba, la aumentaba, le ponía cosas, etcétera, y todo era válido. Después de ahí, la gente se pasaba usualmente a un cuarto o a un lugar neutro, digámoslo así, ¿no? Para despejarse, para romper paradigmas, etcétera, y luego regresaban a otro cuarto, que era el cuarto del realismo. Entonces, la perspectiva ahora se llama realista. Si en el cuarto anterior tenías el sueño, que es el qué vamos a hacer, ahora vamos al cómo lo vamos a hacer, por eso es realismo, ¿no? Y desde esa perspectiva vemos que si bien la innovación que está en el equipo de Walt es una innovación que viene desde adentro, o sea, no le están preguntando al cliente final, oye, o al que va a ver las películas qué es lo que quiere, es una innovación que viene de adentro del equipo, lo que ellos creen que es lo mejor. Después en la fase realista es cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a crear la historia? Empiezan a unificar el inicio de la historia con la parte media, con la parte final y se crea por primera vez lo que es el storyboard,
que ahora es muy común que cuando diseñes algo, pues crees una historia en un pizarrón, ¿verdad? O en varios papeles y las vas pegando una tras otra, pero en ese momento fue innovador. Que el storyboard sería lo mismo que el storytelling. No, También le llaman. no, el storytelling es contar historias y hay una estructura para contar historias. El storyboard es visual. Pero necesitas un storyboard para contar, o sea, para hacer un storytelling. No necesariamente. Okay. No, tú puedes ser un experto en contar historias, ¿verdad? Te paras enfrente de un grupo y empiezas a hablar y... Como tú dices. Más o menos, ¿no? Pero también, pues, la otra parte es lo visual. A ver, está el conejito, está el ratoncito, okay, y luego llega el malo y entonces empiezan a pelear y entonces llega el amigo. Es el dibujo visual como tal, ¿no? Entonces empieza a dibujar la historia. Esa es una forma de trabajarlo, hay muchas, ¿verdad? Pero nos referimos a que en este cuarto empezabas a unir las ideas y empezabas a crear la historia o empezabas a crear el diseño o lo que tengas que crear. Es decir, le empiezas a dar forma. Ahora podría ser un proceso de design thinking dentro de las organizaciones. Así es, el pensamiento de diseño donde ya tienes una estructura con un requerimiento del cliente que pasa por un proceso de crear, o sea, muy estructurado, de crear la persona, cómo es, qué edad tiene, qué características tiene y cómo busca el servicio o el producto, y luego pasas a la fase de idear, crear, prototipar y luego ya la sacas al mercado para probar a ver si funciona o no funciona. Entonces, desde una perspectiva real y actual, sería, pues vamos al proceso de design thinking para crear un prototipo. Uh-huh. Y después, ya que pasamos la fase realista, igual sales, te vas a la parte neutral y luego vienes ahora a la parte crítica, al ambiente o al cuarto del crítico. En la parte crítica no es negativa, simplemente es desmenuzar todas las partes del proyecto. A ver, está muy bonito, pero ¿le gustará a la gente? ¿Qué tan viable es? ¿Qué tan viable es? ¿Habrá cuánto nos va a costar? ¿Tenemos el dinero? ¿Cómo vamos a recuperar ese dinero? ¿Dónde lo vamos a sacar? ¿Está el público preparado para eso? Oye, aquí estar siendo repetitivo. Entonces, desmenuzas pedazo a pedazo el proyecto, en este caso generalmente eran películas, ¿verdad? Para decidir si es un proyecto que puedes liberar al público o no. Y si hay un tema que no funcione, regresabas al cuarto del realista o al cuarto del soñador para hacer los ajustes necesarios. Entonces era una primera etapa del sueño. Y después la etapa del realista, que es el cómo lo voy a llevar a cabo. Y luego el crítico dice, funciona o no funciona. ¿Qué está pasando? Ahora, si tú vas a estudiar innovación hoy a cualquier lado, te van a dar la triada de la innovación, que es la básica, que te dice, a ver, para innovar tú tienes que tener la demanda, o sea, a un producto o servicio deseable. Uh-huh. Vas a tener una fase de, oye, ¿esto es factible o no es factible de acuerdo a los recursos y la tecnología que tenemos? Es decir, ¿lo puedo llevar a cabo? Y la tercera fase ¿es viable o no es viable económicamente? ¿Es negocio o no es negocio? Y si te fijas, es prácticamente lo que hacía Walt Disney muchísimos años antes, pero traído ahora a una estructura donde tomas más en cuenta al cliente final. Porque eso es lo que te dice, ¿el mercado lo desea o no lo desea? Que eso es lo que hacía Disney al final en la parte crítica. ¿Sí? Pero aquí tú comienzas a ver, ¿es deseable? ¿Existe la necesidad y el mercado? ¿Es factible? Y es viable. Y de esa manera es como el gran Walt Disney creó miles y miles de oportunidades, no solo de innovar, sino de hacer un gran negocio y traer la felicidad a la gente. ¿Él logró ver sus frutos, Virgilio? Él logró ver, claro, él logró ver el parque de diversiones, por ejemplo. Ya construido, ¿no? El clásico del castillo. Exactamente. Ahora, desde esa perspectiva, por ejemplo, una innovación bien interesante es ¿cómo le llamaba? La multicámara. Por ejemplo, en la película de Pinocho, tú puedes ver cómo tú vas profundizando por un pueblecito donde vivía Pinocho y vas viajando a través del pueblo como si fuera tercera dimensión. ¿Cómo hacían eso? Imagínate, entonces tenían una cámara multiplanos donde tenían un plano, imagínate el horizonte, a mero atrás. Y luego tenían a lo mejor las casas en medio. Y luego tenían animalitos después de las casas. Y luego tenían a Pinocho de los actores principales. Y esas las iban moviendo para darle un efecto de perspectiva. Y eso no existía. Y eso fue una de las grandes innovaciones. O sea, fue innovación tras innovación tras Totalmente. innovación. O sea, él innovó toda su vida. Porque luego le metió el Technicolor y luego, por ejemplo, los movimientos. Ellos tenían en los estudios animales reales, por ejemplo, un venado. Se traían venados para ver cómo se movían los venados y estudiar el movimiento específico de los venados para hacer un movimiento real en la película. Oye, y nos pregunta David, dice,
Disney Pixar, ¿cómo se dio? Cambió mucho los dibujos al entrar Pixar. Bueno, lo que O sea, pasa... ¿en qué momento de la historia? Lo que pasa es que esto es interesantísimo porque ahí entra Steve Jobs. Steve Jobs fue el que compra Pixar y da seguimiento a los proyectos que venían en ese momento como Toy Story, por ejemplo, que se convierte en un éxito y que rescata a Pixar porque también andaban económicamente pues con problemas. Disney, Pixar. Hablo de Pixar porque después lo compra Disney, pero anteriormente la traía Steve Jobs. Entonces, cuando Disney la compra, se la compra prácticamente Steve Jobs, y Steve Jobs pasa a ser también accionista acá, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo se da? Pues ya venía con una tendencia. ¿Por qué son tan diferentes? Porque acá era la tecnología digital. Haz de cuenta que Acá en Pixar. Entonces, era nueva tecnología que podía hacer simulaciones digitales, que podía hacer animaciones digitales. Y pues para Steve Jobs eso era el futuro. ¿Me explico? Era, ¿sabes qué? El futuro viene a través de las computadoras y de la ¿Cómo cuestión de qué digital. época estamos hablando? ¿Qué año más o menos? Pues imagínate, si Steve Jobs se va en los 90, creo que fue en el 90, no, en el 85 más o menos se va y lo corren, ¿no? Más o menos 83, 85 de su empresa y regresa ya en los 90, entonces estamos hablando que en los 90 es cuando esto está ocurriendo. Es reciente. Es realmente reciente, sí. Ahora, Pixar estaba teniendo, digamos, ciertos problemas. Entonces Disney lo compra para hacer algún tipo de alianza, para usar esa tecnología. Para usar la tecnología. Que tenía Pixar, que ellos no tenían. No lo tenían. Y luego esto de Pixar nace también de los estudios de Lucasfilm. ¿Sí? Porque Lucas, George Lucas, el creador de Star Wars, o sea, imagínate, todo viene relacionado. Él tenía un estudio donde había generado una tecnología muy importante para hacer animaciones. Entonces, eso va evolucionando, ¿verdad? Steve Jobs se lo compra, ¿verdad? A George Lucas. Y luego así se va amarrando Disney todo. Compra Pixar, exactamente. Y luego también Disney se interesa en Star Wars, ¿verdad? Y compra los derechos. Bueno, y ahora Disney tiene todo. Y ahora Disney tiene todo. Tiene Marvel, ¿verdad? En la industria del entretenimiento tiene Star Wars, tiene Marvel. ¿Cuántos años se ha mantenido Disney como uno de los más importantes en la industria? Pues por todos los años, desde que... Mira, pues si estamos hablando de que Walt Disney nace a inicios del siglo pasado, ¿verdad? Y a partir de los 20 y tantos años empieza su carrera, con éxitos y fracasos. Entonces ya te puedes hacer una idea de que fácil tiene alrededor de 100 años de estar en el mercado, de una u otra forma. No necesariamente llamándose Disney o Walt Disney o los estudios, sino en una evolución constante, desde Alicia en el País de las Maravillas, con cortometrajes de 5 minutos, ¿verdad? Al inicio de las películas, con películas mudas, hasta llegar a lo que hoy conocemos que es un imperio, que ya no sabemos hasta dónde llega, ¿no? Exacto, es un imperio. ¿Y te acuerdas que hasta había teorías y conspiraciones de que decían que Walt Disney estaba congelado? Pues sí. O sea, es tanto el cariño y el amor a una persona que nos ha heredado tanto que te quieres aferrar a él y que quieres aferrarlo a la vida. Y que crees que por ser tan innovador y con tener tantos recursos lo hizo. Porque él muere de cáncer de pulmón. Él empieza a fumar a muy temprana edad y al final se lo llevó el cáncer de pulmón por y si no se hubiera muerto de otra cosa, vaya, pero pues claro. Nosotros nos lo queremos imaginar en el castillo inmortalizado, congelado, para que en 30 años otra vez tengamos a un personaje que nos dio tanto, ¿no? Así es. Que tiene un lado oscuro, déjame decirte que a lo mejor en otro programa... en otro programa, un preview, porque ya no sabemos qué... Bueno, lo que pasa es que él estuvo involucrado con la CIA, porque se supone que él era como si fuera un agente externo de la CIA para detectar a los comunistas dentro de Estados Unidos. ¿Como tipo espía? Pues no como tipo espía, pero como él estaba muy, muy rodeado de mucha gente, muchos empresarios, de empleados, etcétera, era muy conocido. Entonces a él le pedían que detectara dónde había brotes de sectores o partidos comunistas. Y tuvo problemas muy serios con el sindicato, al grado que su hermano le tuvo que decir, ¿sabes qué, papá? Vete a relajarte, vete de viaje, ¿sí? Y yo me voy a hacer cargo de las negociaciones con el sindicato. Porque a Walt Disney pues le ganaba la emoción, le ganaba el corazón, decía que eran unos desagradecidos
cuando pues los trabajadores requerían salarios un poquito más Pues elevados. ya no nos digas más, a ver si en la próxima nos das otra adelantada. Sí, para quedarnos con la parte bonita. Redes sociales. En redes sociales es Facebook e Instagram en @VirgilioConferencista. Ahí me encuentran, me pueden mandar mensajes y los contesto. Y estamos a la hora. Vámonos rapidísimo a la pausa, regresamos.